mucho, ¿no? Aleluya, Padre. Gracias, Dios mío, por poder estar aquí, Señor. Gracias por poder sentir tu presencia, Dios mío. Gracias, Padre, por poder, Señor, compartir tu palabra, Dios mío. Padre, encomiendo a ti, Señor, la palabra que va a ser compartida, Dios mío. Padre, te pido, Señor, que tú uses, Señor, mis labios de barro, Señor, que tú traigas, Señor, cada concepto, cada palabra, Señor, que tú la pongas en mi mente, Señor. Tú sabes, Señor, mis limitaciones. Padre, en el nombre de Cristo yo te pido, Padre, que tú te glorifiques, Padre, que tú bendiga a cada persona que está aquí, Padre, y cada persona, Señor, que escuche tu palabra a través de la televisión, Padre. En el nombre de Cristo te lo pido, Padre. Aleluya, Padre. La verdad que es un gozo, es un privilegio poder estar aquí, poder predicar su palabra, ¿no? Pero aseguro, hermanos, que el mismo gozo y el mismo privilegio que cuando tú a una persona la testificas, es el mismo, es el mismo. La verdad que aquí hay como más responsabilidad, ¿no? Hay temor, no estás acostumbrado. Pero la verdad que es un gozo y un privilegio, ¿no? Cada vez que yo pienso en la palabra de Dios, la verdad que no sé, veo tantas maravillas en la palabra de Dios, tanto poder en la palabra de Dios que me faltan palabras para describir lo que es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Dice el Salmo 119, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y es así, hermano. La palabra de Dios es lámpara, una lámpara que nos alumbra en el caminar, para que podamos ver, podamos caminar y no tropezar, no tropezar. Vivimos en un mundo de tinieblas impresionante y yo creo que cada vez hay más tinieblas. Así que cada vez necesitamos más y más de la luz de la palabra de Dios. Amén. Recuerdo, hermanos, cuando en mi niñez los pueblos, las calles no estaban asfaltadas, eran de tierra y no había alumbrado público. Y en las noches de invierno, cuando llovía, tú ibas por la calle y no veías nada. Te metías en los charcos y no te enterabas porque te mojabas los pies. O te caías y te ponías de barro. Pero me acuerdo cuando cada vez que mi madre nos mandaba a algún sitio, nos decía, hijo, encended la luz de la calle, de la puerta, para que veáis. Y tengo en mi imagen una noche que veía la luz de mi casa al fondo de la calle, ¿no? Y yo me guiaba por la luz, pero veía que conforme me acercaba a esa luz, cada vez veía mejor. Y cuando estaba en la luz era cuando veía. ¿Por qué os digo esto, hermanos? La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, hermanos. ¿Y qué pasa? Que yo sé que en esta mañana va a haber personas que van a ver esa luz allí a lo lejos. La van a ver. ¿Qué te quiero decir? No te quedes ahí. Acércate a esa luz. Porque conforme te acerques a esa luz, vas a ver cada vez más. Y el deseo de Dios es que te acerques por completo a esa luz para que puedas ver perfectamente y puedas andar en los caminos del Señor. El versículo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir hoy viene en la carta de Pablo a los romanos, hermosa carta, hermano, en el capítulo 6, versos 22 y 23. Y dice así la palabra de Dios. Dice, mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor bendiga su palabra, porque la paga del pecado es muerte. Esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, todo ser humano, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, la dádiva significa dar gratuitamente, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por su palabra. Pero concretamente en el versículo que quiero compartir en esta mañana con la ayuda del Señor es en Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido librados del pecado
y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Dios, la vida eterna, este es el fin. Yo he titulado este compartir 3 pasos hacia la vida eterna. El fin de estos 3 pasos, hermanos, es la vida eterna, el cielo. Cristo dijo que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos, fijaros la palabra que usa, y muchos son los que van por él. Y estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Así que si tú hallas ese camino, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios porque son pocos los que andan en ese camino, hermano. Entonces, tengo tres puntos para compartir en esta mañana. El primero que nos dice en tu palabra, dice, y ahora que habéis sido librados del pecado. Es el primer paso. Entiendo, hermanos, que cuando dice que, y ahora que habéis sido librados del pecado, es porque anterior ahí éramos esclavos del pecado. Si no éramos esclavos, ¿cómo nos va a librar? Amén. Pero pensando en esto que he comentado, pensaba, digo, Dios mío, pero ¿cuántas criaturas hay en el mundo que creen que están bien? Que no son ni conscientes que son esclavas del pecado. Cuando hemos leído que la paga del pecado es la muerte. Por eso dice la palabra de Dios, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Muchísimas criaturas están muertas en sus delitos y pecados y no lo saben. Por eso cuando la palabra de Dios nos dice que no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Y podéis aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Cristo no viene a por los justos, a los que se consideran justos. Cristo viene a por los que se ven pecadores. Cristo viene a por los que se ven enfermos. Cristo viene a por los que se sienten esclavos del pecado. Porque el único que nos puede libertar del pecado es Cristo. No hay nadie más que te pueda libertar del pecado. Y precisamente esta semana, el lunes, no sabía aún que tenía que predicar, pero esta semana, el lunes por la mañana temprano, estaba leyendo en Romanos 3:10 y meditando en esta porción de la Escritura, donde Dios dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Es decir, no hay nadie que esté sano. Por cuanto todos pequemos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y hermanos, la verdad, os confieso una cosa, yo, antes de conocer el Evangelio de Cristo, yo también me consideraba bueno. Yo me consideraba bueno. Pero cuando conocí el Evangelio de Cristo, me di cuenta lo sucio que estaba, lo lejos que estaba de lo que Dios demandaba de mí y de cada ser humano. Y me acuerdo, hermano, los primeros años de nuestra conversión, tuvimos muchas luchas con mi familia, mis padres, mi hermano, mis primos. Y yo me acuerdo que mi madre, de unas palabras de mi madre que decía, yo entiendo que una persona que esté enganchada en la droga, que esté enganchada en el alcohol, que haya tenido que estar en la cárcel, yo entiendo que tenga que ir a ese sitio. Pero vosotros, que sois la envidia de Churriana. Mamá, yo dije, mamá, si tú supieras, mamá, lo que hay en mi corazón, a mí me lo va a decir que soy tu madre. Vosotros sois buenísimos. Oh, pero la verdad que cuando nos ponemos delante de la palabra de Dios, te das cuenta perfectamente. Si tú miras a la palabra de Dios con sinceridad, te das cuenta perfectamente lo sucio que está uno. Si yo me comparo contigo, tú conmigo, pues mira, yo me veía bueno. Pero cuando yo miro a Cristo, qué lejos estoy, Dios mío. Qué lejos estoy. Así que te aconsejo, mírate
en el espejo de la palabra de Dios. Pero para que tenga duda, en Gálatas 5:19 nos dice claramente, ¿no? Nos dice claramente la obra de toda aquella persona que es un esclavo del pecado. Y dice la palabra de Dios, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Lascivia son apetitos pecaminosos. Digamos que podemos, todas estas características las podemos ¿no? hacerlas una. El adulterio, fornicación, trata todo de lo mismo. ¿Cuánto adulterio y cuánta fornicación hay, Dios mío? Es una pasada lo que está ocurriendo hoy en día. Yo creo que peor que en todos los tiempos, yo no sé. Pero también dice idolatría. Idolatría, ¿cuánta idolatría hay en este mundo? ¿Cuánta idolatría, Dios mío? Idolatría es todo aquello que ponemos antes que Dios. Idolatría es hacerte un ídolo, y si no lees Éxodo 20, en muchos sitios de la palabra de Dios, Dios nos dice claramente que no nos hagamos imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Que no nos postremos ante ellas ni le pidamos. Dios aborrece eso. Eso es pecado delante de Dios. Pero no solamente idolatría es hacerte una imagen o pedirle una imagen o venerar una imagen. También el trabajo puede ser una idolatría. El fútbol puede ser un ídolo. Y hay tantas cosas que podemos poner antes que Dios. Y todo lo que ponemos antes que Dios, eso es un ídolo, hermano. También dice que la hechicería, todo lo que está relacionado con el ocultismo, con la brujería, no sé, hay tantas, el tema del horóscopo, de leer las manos, todas esas cosas están relacionadas con la brujería. Todo eso hay que rechazarlo en el nombre de Cristo. Las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, las disensiones son contiendas, riñas, y todo aquello que genera pelea, discusión, todo eso tenemos que rechazarlo en el nombre de Cristo. Ese no es el espíritu de Cristo, es el espíritu de este mundo. Disensiones, herejías, envidia, homicidio. Los homicidios es la muerte causada a una persona por otra. Hermano, esta semana, hablando con mi compañero, aunque es sordomudo, pero pude ver que nos entendimos perfectamente, ¿no? Le contaba cuando mi esposa, la primera vez que se quedó embarazada, y bueno, nos enteramos por la prueba que estaba embarazada, pero allí no veíamos nada. Pero a los 3 meses que fue a hacerse la ecografía, la verdad que pues iba uno con esa ilusión, a ver qué ve aquí, ¿no? Y cuando el facultativo comenzó a buscar el feto y lo enfocó en la pantalla, yo me quedé asombrado, hermano. Me quedé asombrado cuando vi una cabeza, unos brazos, un tronco, unas piernas. Me quedé asombrado, pero sobre todo cuando vi el corazón latir. Dios mío, digo, Señor, ¿cómo pueden decir que un aborto no es quitarle la vida a un ser humano? Con 3 meses, el corazón latiendo. Hermano, hay abortos, millones de abortos y cada vez más, hermano. Eso es muy grave delante de Dios. Son madres que le están quitando la vida a su hijo. Yo no sé quién me escuchará, pero esto es una realidad. Y Dios condena eso. Y si alguien que me esté escuchando en esta mañana, si ha dado lugar a eso, o tiene en su mente hacer eso, da marcha atrás. Pídele perdón a Dios de todo corazón, que Dios sane tu corazón. Porque es muy grave lo que está ocurriendo, hermano. Es muy grave lo que está ocurriendo. Los homicidios son síntomas de que hay esclavitud al pecado. Las borracheras, las orgías,
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto o aviso, dice la palabra de Dios, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Es decir, para heredar el reino de Dios hay que ser libertado de esa esclavitud del pecado. Ahora bien, tengo una grandiosa noticia. Que si tú te vuelves a Dios, Dios te limpia y Dios te liberta. Dios te liberta. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es Cristo. Nadie te puede libertar si no es Cristo. Ahora hay una manera que Dios demanda para ser libertado. En Primera de Juan 1:9 dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él se está refiriendo a Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No podemos ser libertados si no confesamos, pero para confesar tienes que reconocer tu pecado. Por eso dice la palabra de Dios que no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. El que se siente que es pecador, el que puede clamar a Cristo, el que puede pedir ese perdón. Pero si tú no te sientes pecador, tu vida no tiene solución. Porque el primer paso es reconocer tu pecado y confesarlo. Y el segundo paso es el arrepentimiento. Arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio de actitud. Es que lo que estás haciendo mal, dejas de hacerlo. Es un cambio de 180 grados. Si vas en aquella dirección y te va a llevar al infierno, es girarte y dar la cara a Dios. Ese es el arrepentimiento. Y hermano, me venía a la mente 3 versículos de la palabra de Dios. Uno está en Mateo 3:1, cuando Juan el Bautista, en el desierto de Judea, cuando empezó su ministerio, lo primero que dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. El apóstol Pedro, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, le habló a miles, no millares, miles de judíos. Entre ellos estaban los que habían crucificado a Cristo. Y esta multitud de personas, compungidas por las palabras de Pedro, por la obra del Espíritu Santo en ellos, les preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la misma presencia de Dios tiempos de refrigerio. Lo mismo le dijo, arrepentíos. Pero fijaros, hermanos, en Mateo 4:12, dice la palabra de Dios, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, cuando Cristo comenzó su ministerio en Capernaum, les dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se os ha acercado. Así que hay 2 pasos. Uno es confesar los pecados a Cristo y otro es el arrepentimiento.
Si damos esos pasos, Cristo te liberta del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Unos versículos antes del versículo central que hoy he leído, en Romanos 6:17 dice la palabra de Dios. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gloria a Dios. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que fuéramos esclavos, pero ahora seamos libres. Dice, habéis obedecido de corazón. Ahí está la clave. Obedecer de corazón al Evangelio de Cristo. Obedecer de corazón a lo que esta mañana Cristo te está avisando. Arrepiéntete, confiesa tus pecados y arrepiéntete. Y serás libre. El segundo punto, dice la palabra de Dios, que una vez que hemos sido librados del pecado, somos hechos siervos de Dios. Cuando somos libertados del pecado es cuando somos siervos de Dios. Cuando somos hijos de Dios. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, pues yo, por ejemplo, en mi niñez, hasta los 27 años pertenecía a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y desde que tenía uso de razón, me enseñaron de que todos somos hijos de Dios. Yo siempre creo que todos somos hijos de Dios, pero a la luz de la palabra de Dios, no todos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es cuando Dios te reconoce por hijo, pero no antes. Todos somos criaturas de Dios, porque cada ser humano es un milagro de Dios. Tú eres un milagro de Dios. Yo cada vez que veo a un niño chiquitillo recién nacido, digo, Dios mío, ¿cómo dicen las personas dónde está Dios? Si eso es un milagro de una relación entre un hombre y una mujer, que salga algo tan perfecto en 9 meses. Algo tan perfecto, Dios mío. Tú eres un milagro de Dios. Gloria a Dios. Pero ¿sabes lo que pasa, hermanos? Que aunque todos seamos criaturas de Dios, pero cuando recibimos a Cristo es cuando realmente somos hijos de Dios. Dice en el verso 18 del capítulo 6, dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de Dios o siervo de la justicia. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Más claro ni el agua. Dice que vino a los suyos, vino a su pueblo, al pueblo judío, a su creación. Pero dice que los suyos no le recibieron. Pero dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, somos hijos de Dios cuando creemos en Cristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, no antes. Incluso la palabra de Dios dice que el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si juntamente padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, todo el que sea hijo auténtico de Dios, todo que sea hijo auténtico de Dios, es heredero de la gloria del Padre. Todo hijo de Dios, pero el hijo de Dios auténtico, el que Dios reconoce por hijo. Pues yo puedo decir que soy hijo del rey don Juan Carlos. ¿Lo puedo decir? Claro que puedo decirlo. Pero si Él no me reconoce por hijo, ¿creéis que yo voy a coger herencia?
Pues no. Y yo me puedo empeñar en decir que soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero Él me reconoce por hijo. Si Él no me reconoce por hijo, por mucho que me empeñe, no lo voy a hacer. Por mucho que me ame. Porque el deseo de Dios es que todos sean salvos y que procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. 1 Timoteo 2:4. Gloria a Dios. Y el tercer punto y el último es que cuando hemos sido libertados realmente del pecado y hechos siervos de Dios, dice, tenemos como fruto la santificación. Amén. Si realmente hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, se tienen que ver en nosotros unos frutos. Cristo decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Si realmente hemos recibido a Cristo en nuestra vida, esos frutos se tienen que ver. Ahora, si no se ven, eso ya es mala seña, hermano. Fijaros en el Sermón del Monte, casi al final de este precioso Sermón del Monte, Cristo dio una enseñanza, decía que un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo da frutos malos. Por eso decía, por sus frutos le conoceréis. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que demostrar, se tiene que ver en nosotros esos frutos, porque si no, ¿qué somos? Amén. Si de verdad estamos injertados en la vida verdadera que es Cristo, se tiene que ver en nosotros la savia de Cristo en nuestras vidas. Amén. Entonces, si en nosotros no se ven esos frutos, Señor, ¿qué está pasando? Amén. Y en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, los frutos de estar conectados con Dios, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Benignidad es afable, benévolo, piadoso. Es bondad, fe, mansedumbre. Como Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, si tú hay una ley de circulación, ¿no?, para conducir. Si tú circulas con tu coche conforme a esa ley, puedes ir tranquilo, no te van a denunciar. ¿Así o no? Ahora, si tú vas en contra de esa ley, pues te pueden venir una papeleta buena. Y Dios estableció una ley. Si andamos conforme a esa ley, no tengáis miedo. No tengáis miedo. Porque el final es la vida eterna, hermano. Y en 1 Pedro 1:15 dice la palabra de Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Esa es nuestra medida, hermano. Como yo soy santo, sed vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Mira, la religión católica, al menos a mí me enseñaron que cuando te mueres el Papa te hace santo o no te hace santo. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Como aquel que os llamó es santo, Cristo es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No después de muerto. Aquí en la tierra hay que vivir en santidad, hermano. Pero quiero compartiros algo que para mí fue muy importante, ¿no? Porque cuando yo me llegó el Evangelio de Cristo y Dios empezó a traerme luz, yo veía lo que Dios demandaba de mí y yo decía, Señor, yo no puedo dar esa talla. Es imposible, Señor. Yo no puedo vivir en santidad como tú me estás pidiendo cuando tengo más fallos que la escopetica a la feria. Y hubo 2 versículos que Dios me habló. Me habló a mí directamente para que me acogiera a eso, hermano. Y yo me acogí a esos versículos y me sigo cogiendo a esos versículos. Y quiero compartirlos con vosotros, porque no quiero, de parte de Dios, siento de que no os vayáis con esa imagen. Es imposible vivir en santidad. Eso es mentira. Dios no nos va a pedir algo que sea imposible, hermano. Y en Lucas 18:18
También lo podéis leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, también hace referencia a este pasaje de la palabra de Dios. El joven rico, y dice la palabra de Dios, en Lucas 18, 18, dice, y un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y fijaros que Cristo no le reprochó eso. Dice Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto que viene aquí también hay que entenderlo, hermano. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Es decir, Cristo estaba hablándole a la gente y sus mismos discípulos estaban escuchando esa conversación de Cristo con el joven rico. Y sus mismos discípulos, al escucharlo, decían, ¿quién pues podrá ser salvo? Es la misma pregunta que yo me hacía, hermano. Y quizás en esta mañana tú te hagas también esa pregunta. ¿Quién pues podrá ser salvo? Yo veo el listón tan alto, ¿cómo voy a llegar yo? ¿Cómo voy a llegar a ese listón? Pero hermano, Dios me habló y sé que hoy hay personas que Dios le quiere hablar. Y tiene que saber las palabras que Cristo dijo. Él, hablando de Cristo, les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Cuando uno de verdad desea, yo quiero vivir en santidad, yo quiero andar rectamente delante de ti, Dios obra milagrosamente para que tú puedas vivir en santidad. Este da de su gracia y de su poder para que tú puedas vivir en santidad. Me he acordado de un versículo que viene en Hebreos 4, hablando del sumo sacerdote, a Cristo como el sumo sacerdote, diciendo, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestro llamado. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino aquel que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está todo, hermano. Es acercarnos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y por último, también quiero leeros lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 8:11. Este versículo también nos lo compartió nuestro hermano, nuestro apóstol Daniel, cuando estuvo predicando en Huetortaja. Y aquí Dios nos declara algo importantísimo, ¿no? Dice la palabra de Dios, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿es algo normal levantar de los muertos a una persona? Yo creo que no, ¿no? Pues dice, si el espíritu con mayúscula, está hablando del espíritu de Dios, si el espíritu de aquel que levantó a los muertos de Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, hermano. Hermano, pues nosotros mismos no podemos vivir en santidad. Pero si nos acercamos a Dios, como he dicho en esta mañana, ¿no? Si estás viendo la luz, acércate a esa luz. No te quedes quieto. Acércate a la presencia de Dios. Es ahí donde podemos vivir en santidad. Si nos alejamos de la presencia de Dios, no podemos.
No podemos. El espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, si mora en nosotros, es como podemos vivir en santidad, hermano. Así que ánimo, hermano. Ánimo, porque la vida es un abrir y cerrar de ojos. La vida es un abrir y cerrar de ojos. No sabemos cuándo el Señor va a pedir nuestra alma, pero que cuanto más años tenemos, más papeletas tenemos, ¿no? Más fácil que el Señor pide nuestra alma, ¿no? Porque el chasis se va desgastando. Y yo cumplí 18 años hace 2 días. 2 días. Ayer me parece que fue. Y ya estoy cerca de los 60. Hermano, que la vida es un abrir y cerrar de ojos. Y que Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que lleguemos a la meta. El infierno no fue creado para el ser humano. Fue creado para el diablo y sus ángeles. El deseo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero Dios te ha dado una voluntad a ti y a mí, y Dios nos va a esforzar nuestra voluntad. Tenemos que entregarnos personalmente a Él para poder ser salvos. Las últimas palabras que le di a mi padre antes de morir. Dijo, papá, Cristo dio su vida en la cruz para que tú no te pierdas. Y Cristo dio su vida en la cruz para que tú no te pierdas. Cristo pagó un precio muy alto. Dice la palabra de Dios que fue el justo que murió por los injustos. El que no conoció pecado por nosotros le hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser justicia de Dios en Él, hermano. Aprovéchate de la obra redentora de Cristo en la cruz. Aprovéchate de esa obra y ser libre de la esclavitud del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. Crea el ser humano o no crea. La paga del pecado es muerte. La sociedad está muerta. Mira que hay cosas donde poder disfrutar, pero el ser humano está muerto. Por mucho que tenga, no se siente saciado. Porque la paga del pecado es muerte. Crea o no crea el ser humano en Dios. Así que, hermano, esto es lo que tenía que compartiros. Pero sabed que si somos librados del pecado, somos hechos siervos de Dios. Y se ven en nosotros unos frutos, los frutos de la santificación. Y después, al final, tienes la garantía, porque lo dice Dios, de la vida eterna. Me he acordado del apóstol Pablo. Al final de su trayectoria, le dice a su hijo en la fe, Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me la dará el Señor, el juez justo en aquel día. Y dice, no solamente a mí, sino a todo aquel que espera o que ama su venida. Así hay una corona, hermano, para ti, que te la va a dar el Señor, el juez justo en aquel día, el día que expida tu alma. Y para las personas que no le conocen aún, para las personas que no han recibido aún a Cristo como su Señor y Salvador, Él quiere libertarte de la esclavitud del pecado. No solamente a las que están aquí, sino todo el que me esté escuchando a través de la televisión, de los medios de comunicación. El deseo de Dios de libertarnos, de libertarte de la esclavitud del pecado. Y todo el que ha podido experimentar la libertad de esa esclavitud, qué gozo es sentirte libre de esa esclavitud. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu vida. Así que vamos a orar. Puesto de pie, quisiera que los hermanos que nos ministran la alabanza pudieran salir, nos ministren con la última alabanza. Pero quisiera que ahí donde está o que me esté escuchando por los medios de comunicación, reflexiona por un instante en lo que has escuchado en esta mañana. Pediría que inclináis vuestros rostros
cerrad vuestros ojos hoy. Por un momento meditad en las palabras de esta mañana. Creed, hermanos, que no soy yo. Yo no tengo talento ni cualidades. Es la gracia de Dios, hermanos, creedlo. Aleluya, Padre. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita y hermosa palabra, Señor. Gracias porque verdaderamente es lámpara a nuestros pies, Señor. Es lumbrera en nuestros caminos, Padre. Muchas gracias, Señor, por revelarla en nuestras vidas, Dios mío, porque es un milagro tuyo, Padre. Es un milagro tuyo que tú nos has hecho ver, que tú nos has hecho oír, Dios mío. Aleluya, Padre, pero Dios mío, quiero pedirte en estos momentos, Señor, te quiero pedir por cada persona, Señor, que está viendo desde lejos, está viendo esa luz, Señor. Padre, yo te pido que con lazos de amor, Dios mío, tú los atraigas a tu luz, Padre, para que puedan ser transformados, Señor. No queremos un lavado de cara como ha compartido nuestra hermana, Señor, sino un cambio en nuestras vidas, Padre. Dios mío, en el nombre de Cristo, Padre, en el nombre de Cristo, glorifícate, Señor, en estos momentos, Padre. Tú conoces cada vida, Señor, tú conoces cada situación, Señor. Aleluya, Padre. Si aquí hay alguna persona por televisión, alguna persona que Dios le ha hablado en esta mañana, hoy es el momento. Dios te está permitiendo en este día que puedas ser salvo, que puedas ser libertado de la esclavitud del pecado. Dice la palabra de Dios, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No es mañana, es ahora. Es ahora. Dios te está dando una oportunidad para que puedas ser salvo. Cristo no quiere que te pierdas. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Entrega tu vida a Cristo. Ahí donde estás, no tienes que hacer ninguna cosa extra. Es solamente abrir tu corazón. Abre tu corazón a Cristo. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Pídele perdón por tus pecados. Pídele perdón por vivir de espaldas a Él. Pero dile, Señor, entra en mi vida. Transforma mi vida. Yo quiero agradarte, Señor. Quiero andar rectamente de ti. Yo quiero que tú te reveles a mi vida. Te digo que si tú de verdad has hecho esta oración a Cristo, tú eres un hijo de Dios. Tú hoy eres, desde este momento tú eres un hijo de Dios. Sigue a Cristo. Si alguien me está escuchando por televisión, no te quedes en tu estado. Ve a Cristo, pídele a Dios que te ponga donde te tienes que congregar. Pídele a Dios que te diga dónde tienes que ir, para que siga alimentándote de la palabra de Dios. Que Dios ponga siervos que te puedan dirigir, en los caminos del Señor. Aleluya, Padre. También, Dios mío, como no, quiero pedirte por tu iglesia, por cada uno de mis hermanos, Señor. Tú dices en tu palabra, al final de tu palabra en Apocalipsis, Señor, y al final del libro del Apocalipsis, tú dices, el que es santo, santifícase todavía más. Señor, yo mismo, Señor, necesito, Señor, santificarme aún más, Señor.
Pero vengo a ti, Señor, porque sé que lo que es imposible para mí es posible para ti, Señor. Y cada día, Señor, vengo a ti, Señor, pidiendo ayuda, Señor. Señor, queremos andar rectamente delante de ti, Señor. Queremos, Señor, que tú sigas creciendo en nuestras vidas, Dios mío, y que nosotros sigamos menguando, Padre. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice tu iglesia, Padre. Siga haciendo tu obra en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. En el nombre de Cristo, Padre.